día, cookie crochetera del mundo, ¿cómo estás? Vamos a hacer este posavasos, que a mí personalmente me parece una hermosura. Y con el tiempo, y si Dios quiere, le voy a hacer un compañero ideal a este posavasos. De momento vamos a poner aquí nuestra taza. En este caso yo voy a poner mi botella, ¿eh? Porque es la que siempre va a estar conmigo, aunque por las tardes está mi taza del café. Ahora os voy a ir contando paso a paso cómo lo hacemos. ¿Qué digo siempre? Ahora, bueno, está tejido, necesitamos solo un pedacito de hilo, o sea que puede ser un resto. En este caso yo he utilizado este. Y el hilo, el ganchillo acorde. Entonces, si te gusta esta preciosidad que vamos a tejer, eh, pues me regalas tu comentario, me, me regalas tu comentario, te suscribes al canal, me haces corazón, 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 así. Mira, mira qué bonito queda ahí, ¿eh? Qué bonito queda. Bueno, venga, vamos con él. Lo que te digo, ¿vale? Si te gusta, porfa, regálame, sígueme en el resto de redes y... Bien, entonces tenemos un Cotton Light, nos recomienda tejer 50 gramos, 105 metros, nos recomiendan 4, tejemos con 3,5, ¿vale? Nos tejemos con 3,5 y el grosor del hilo es de 2 milímetros. Vamos a necesitar una aguja lanera y una tijerita. Y empezamos a tejer nuestro posavasos primero con un aro mágico. ¿Habéis visto? Un aro mágico. Queremos hacer como un nudito ahí, pero lo dejamos ahí fuera. Bien. Y le vamos a poner, atención, vamos a poner muchos puntos altos en esta primera vuelta, tantos como 16. Esta primera cadenita, y ahora vamos a hacer la vamos a apretar ahí bien, y vamos a hacer un falso punto alto para el primero. Sujetando la hebra, giramos, ¿veis que se ha quedado ahí enganchada? Esa es la gracia para hacer el punto medio, el punto falso alto. Dejemos así, ya soltamos la hebrita y tenemos el punto. Y ahora ya, igual que este, vamos a tejer hasta 16, es decir, 15 más. 2, 3, 4, 5, así hasta 16, ¿vale? Vamos a darle cañita hasta 16. Voy a cerrar el aro, voy a cerrar bastante todo lo que pueda ese aro mágico, que para eso es mágico y para eso se puede cerrar. Y voy a cerrar con punto deslizado y tejiendo en ese punto falso que he tejido, enganchando bien todas las hebras. Ahí está. Un puntito deslizado. Volvemos a subir con un falso punto alto. Hay que girar así, ahí. Y voy a tejer un aumento y un aumento en todos los puntos de la siguiente forma, con un puntito de relieve por delante. Ahí. ¿Vale? Vamos a poner ese puntito alto. Vamos a tejer el siguiente punto. Y un puntito de relieve en el aumento. Ahí está. Bien. Así todo el rato. Un puntito. Y el de relieve. Así hasta 16 veces. O sea, al final de la vuelta vamos a tener 32 puntos. Un montonazo. Pero genial. Un punto alto y de relieve. Punto alto. Cerramos la segunda de las vueltas con un puntito deslizado. Bien.
Y comenzamos la tercera y la vamos a comenzar de la misma manera, es decir, falso punto alto en ese punto, ahí suelto y ahí recojo. Un aumento en ese punto primero, ¿vale? Y mi punto de relieve que continúa siendo de relieve, ¿vale? Vamos con el siguiente punto y tejo el punto y tejo el aumento, ¿va? ¿Sí? Y tejo el punto de relieve sin aumento y sin nada. Bien. Y cuidado, ahí está. Y así toda la vuelta. Vamos a tejer 16 aumentos sobre el punto bajo que no tiene relieve. Ahí. Bien. Y el punto de relieve por delante. Punto alto de relieve por delante. Bien. Venga, pues toda la vuelta así. Venga, vamos. Terminamos la vuelta con el último punto de relieve. ¿Vale? Cuidado. Con el último punto de relieve por delante. Y me uno enganchando todas las hebritas. Bien. Me encanta esta luz, chicas, así que la voy a dejar porque se ve perfecto el vídeo y me encanta la luz que da, ¿vale? Entonces, bueno, y os cuento, voy a empezar tejiendo un falso punto alto, no tanto, de relieve por delante en el punto de base. Bien, y ahora voy a poner, uy, he enganchado todas las cadenas, no, todas las hebritas ahí. 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Para tejer otro punto alto de relieve en el siguiente punto alto que me encuentro de relieve. Voy de punto alto de relieve en punto alto de relieve y con 3 cadenas de separación me voy al siguiente punto de relieve, ¿vale? Y seguidito 1, 2, 3 cadenas al siguiente. Así todo el ratico, todo el ratico. 3 y relieve, ¿vale? Pues ahora, vamos ahí. 1, 2 y 3. Toda la vuelta. Qué luz tan buena. Me encanta esta luz. Termino la vuelta con los últimos 3, las últimas 3 cadenas y enganchándome a ese primer punto que hemos tejido con deslizado. ¿Bien? Para la siguiente de las vueltas voy a tejer 3 cadenas de inicio, un punto alto de relieve por delante en el punto de base mismo. Cuidado. Y ahora otro punto, pero en tejido sobre el punto de base, que está escondido. Ahí, que lo voy a poder sacar así. Sobre el punto de base. Listo. Voy a enganchar esos 3 puntos dentro del mismo. Ahora ya los subo para que me sea más fácil. Bien, mirad ahí. Y ahora, una cadenita y repito operación, es decir, punto alto, punto de relieve, punto alto de relieve por delante, en el mismo punto, y otra vez un punto alto. Para eso lo mejor es retirar el del medio, el punto de medio que hemos hecho, ¿vale? Para sacar el punto donde se tiene que enganchar de nuevo también el tercero de los puntos. Cuidado, ahí y así. Bien, dejemos 3, de tal manera que nos continúa nuestro radio, va a seguir ahí en acción, ¿va? Ahí continúa nuestro radio, me gusta, me gusta.
tejo una cadenita y repito, punto alto de relieve por delante en el mismo y un tercer punto alto en la base del punto de la vuelta anterior. Bien, cadenita. Así vamos a tejer todo el ratico. Qué chulo. Mira qué chulo. Mira qué chulo. Anda, vamos con la vuelta. Todita la vuelta. Vamos con nuestra ultimita vuelta. A ver. Vamos con nuestra ultimita vuelta. Y para eso vamos a poner 3 cadenitas y un punto alto en el mismo punto y un punto alto de relieve en el mismo punto. Y ahora y por detrás del punto de relieve y tejido sobre el mismo punto, 2 puntos altos más. Total de puntos, 5. Total, una montonera de puntos. Total, 5 puntos. ¿Vale? Y un punto deslizado en el hueco de las cadenitas. Para volver a repetir esto mismo, 2 puntos altos, el punto alto de relieve, ¿vale? En el mismo, o sea, sobre el punto de relieve van a recaer todos los puntos, de una manera o de otra. Y otros 2 tejidos normal. Conseguimos que el relieve se mantenga y punto deslizado, perdón, en el hueco de las cadenas. Bien, ahí vamos. ¿Sí? Y volvemos otra vez a ese. Y tejemos un punto alto, tejemos otro. Se nos quedan ahí amontonaicos los puntos de relieve y 2 puntos más. 1 y 2. Y deslizado. Bien. Ahí, montonita de puntos. Así tejemos toda la vuelta. Mira qué bonito. Mira qué cookie. Cookie. Bien, pues venga, vamos ahí. Todos los punticos. El de relieve. Cuidadito ahí. El de relieve. Y 2 más. 1 y 2. Y punto deslizado. Repetimos 16 veces. Vamos allá. Vale, tengo todos los arquitos tejidos. Me queda terminar la vuelta. Y resulta que yo tejí el último punto deslizado. Bueno, pues ahora. Y tejiendo un puntito deslizado, me uno a la tercera de las cadenas del primer arco. Y con eso tengo terminado. Con eso lo tengo todito todo terminado. Tejo una cadenita al aire y corto la hebra porque con este color no voy a tejer más. Bien, entonces para esta última vuelta que quiero poner aquí, vamos a empezar con el color caqui, cambiando el color. Vamos a empezar a poner de primeras una cadenita para soportar el punto bajo con el que vamos a empezar, ¿vale? Punto bajo. En el siguiente punto vamos a poner un punto bajo. En el siguiente, atención, voy a tejer un punto bajo de relieve extendido, es decir, voy a hacer esto y ahora voy a sacar la hebra, he enganchado hebra en mi ganchillo y saco
solo una de las hebras, la cadena, un punto bajo extendido. Y ahora ya me deshago del punto completo. Para eso, después tejo una sola cadenita y la voy a pasar por el punto bajo, por la cabeza, el cuerpo del punto bajo que acabo de realizar. Y voy a seguir en el siguiente punto tejiendo un punto bajo. Y en el siguiente punto un punto bajo. Para llegarme al punto deslizado de la vuelta anterior y ahí tejer un punto bajo, pero no en el punto, sino no en el punto deslizado, sino en la vuelta anterior. ¿Vale? Así, como estáis viendo. Y además lo aprieto, ¿no? Para que nos quede ahí con cuerpito. Y ya estoy repitiendo secuencia. Punto bajo, para el siguiente punto, punto bajo, para el siguiente punto, relieve en punto bajo, pero lo amplío, lo estilizo un poco, tejiendo esa primera hebra solo, paso mi hebra al ganchillo y ya me deshago de ellas dos. Para tejer una cadenita y hacer un punto picot, pero con una sola cadena. Tejiendo el deslizado sobre la cabeza, sobre el cuerpo, perdón, del punto bajo. Y ahí ya estamos repitiendo punto bajo y punto bajo, ¿veis? Pero no en el punto deslizado, sino en la vuelta anterior. No en la última, sino en la penúltima. Tejemos el punto bajo, ¿veis? Ahí está. Así vamos a ir tejiendo todos los puntos. Qué color de otoño nos queda este proyecto, ¿eh? Desliz. Punto bajo. Ay, perdón. Tejemos un punto bajo extendido. Eso, cuidado las hebras. Ahí. Eso es. Primero saco una hebra y después saco las otras dos. Una cadenita y la deslizo para hacer ahí el moñetillo. Y seguimos. Punto bajo y punto bajo, pero en la vuelta penúltima, no en la última. Bien, ahí tenemos entonces así toda nuestra última vuelta, ¿vale? Tendremos que repetirlo esas 16 veces de los 16 radios que tenemos, ¿vale? Vamos allá. Termino la vuelta. Atención, termino la vuelta con un puntito, no, primero con el punto bajo del último de los puntos y luego deslizado. Bueno, ya está terminado. ¿Cómo queda? Qué locura, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, mi intención, hacerle un vestidito a la taza con la que tenemos el desayuno o tenemos aquí al pie del trabajo. Ahora mismo solo tengo el posavasos y como la impaciencia me puede, pues publico solo el tutorial de este. Decidme si os gusta, porque también si os apetece y queréis y me dejáis muchos mensajes, pues lo hago antes. Si no os apetece saber cómo voy a proteger la taza, igual que este conjunto que he tejido aquí, igual que este, que está genial, pues hacerle el juego. Si os apetece, pues me lo decís y cuantos más comentarios tenga, más fácil será que lo haga cuanto antes. Que no os gusta, tampoco pasa nada, tranquilas. Porque a mí este, por ejemplo, me encanta. Así que nada, lo que digo, ¿vale? Venga, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo.